Hoy vamos a conocer la historia de un hombre que ha vivido de la fe y de los milagros. Primero, escribir un libro. Luego renunciar a su trabajo en el gobierno federal en la Ciudad de México para venir a Durango y fundar una iglesia sin saber qué va a pasar. Pero el desafío más grande lo encontraría en su familia y en el sueño de convertirse en padre. Hoy en Cafeteando, Josh Galloso. No se pierdan esta entrevista. Bueno, es autor del libro Locuras de un Dios enamorado, conferencista, pastor de la iglesia Amor y Gracia. Además es contador público y auditor fiscal. Josh Galloso is in the house. ¿Cómo estás, Josh? Qué gusto saludar. Hola, es un gusto estar aquí y pues tener este momento de conversación. No, es un honor. Gracias, Josh. Hemos platicado brevemente antes de esta entrevista y en otra ocasión hemos cruzado algunas palabras. Pero siempre he admirado todo tu trabajo. O sea, si algo se ha caracterizado este podcast es traer a personalidades que nos enseñen algo a nuestra vida y que lo podamos utilizar para ser mejores personas. Y creo que eres un gran ejemplo. Te diría que pudieras vender menudo los domingos, pero vas a la iglesia. Sí, pero vendemos café. Así es que... cierto. Emprendedor me faltó, ¿eh? Ahí vamos a despedir a quien me anotó este papelito. No, hombre, lo guardamos por acá. Oye, Josh, decía yo, autor del libro Locuras de un Dios enamorado, que ahorita lo vamos a desglosar. Y bueno, yo sé que eres una autoridad eclesiástica y todo lo que conlleva, pero aquí quisiera hacerte una pregunta orientada a tu persona, a ese ser interior, a la persona, no al pastor, sino al Josh que llega de pronto a su casa. Y antes de hacerte esa pregunta vamos a ordenar. Perfecto. Amigos. Muy bien, pues yo te encargaría un chai, por favor, caliente. Chai, yo un taro, por favor. Gracias, Ángel García de Cauen Café, ubicado aquí en Felipe Pescador, aquí en la Glorieta de Guadalupe Victoria, cerquita de Paseo Durango. Salen de paseo, se vienen a este cafecito y una tarde agradable, ¿no? Como la que estamos teniendo. Y ya me debías el café. Sí, ya lo habíamos programado, pero nunca le pusimos fecha, ¿no? Josh Galloso. Iba a decir un apellido nacional, pero no puedo. Bueno, oye, bueno, ahora sí, vamos a centrarnos en la pregunta. Sí. Para ti como persona, y desde reuniendo a todos los Josh, los niños, el adolescente, más adultos, y hasta la fecha, ¿qué es Dios para ti? Creo que al principio, en mi infancia, puedo decir que Dios era como una figura de la que yo no dudaba, porque mi mamá lo veía tan claro, era un ambiente en el cual yo podía percibir a Dios. Sin embargo, en la adolescencia, como todos, pues nos hacemos nuestras propias preguntas y llegamos a nuestras propias conclusiones, pero creo que a los 14 años, casi 15, es cuando tuve una experiencia personal con Dios, y para nosotros, para mí, para mi familia, fue un cambio radical. Y para mí fue el rescate que necesitaba en el momento de aflicción. Sí, creo que para mí fue, como dice una de mis canciones favoritas, fue quien me tendió la mano y me lanzó una escalera en un hoyo para poder escalar y salir de ahí. Creo que para mí eso ha sido, y deseo que hasta que cada persona que escucha lo que tengo que decir acerca de Dios pueda percibirlo de esa forma. ¿Ha sido esa mano amiga que te ayudó a salir? Sí, totalmente. Un momento complicado, ¿verdad? Sí, completamente. Es impresionante. También es cantante, público conocedor. Así que, por favor, pongan atención a esta entrevista. Oye, pues tantas cosas, Josh. Eres muy joven, ¿qué tienes? ¿35? 36 acabo de cumplir. ¿Cuándo cumpliste? O sea, en agosto, bueno, ya ni tanto, pero ya. Pero 36 años. Empezamos a los 31 años siendo pastores, ¿no? Un poco antes, a los 30 años.
pero ya de lleno en plena pandemia nos atrevimos. Oye, ¿es cierto lo que vi en tus datos públicos del portal de transparencia? Ahora te creo. Sí. ¿Que eres auditor fiscal? Sí. ¿O fuiste auditor fiscal? Sí, por 9 años de mi vida fui auditor fiscal Sí. aquí en el estado de Durango. Sí. Y un año estuve como en el gobierno federal, en licitaciones y control del gasto desde allá de Ciudad de México. Sí, Entonces, sí. solo me vine de allá por el llamado que creemos que haber tenido. Y de no ser así, pues teníamos toda la vida planeada para Ciudad de México. Wow, o sea, no, Sí. no conoceríamos a Josh Galloso en Durango, solo por su libro Sí, tal vez sí. disponible. Sí, sí, sí. Oye, Josh, y bueno, siendo una persona profesional tan eminente, tan preparada, que además combina la habilidad matemática con la literaria, que no siempre se da, Sí. y ya vemos muchos ejemplos de eso, pero siendo así, ¿en qué momento llega a tu vida el llamado y cómo sucede? Okay, A ser pastor de la iglesia. Han sido varias etapas que tiene todo que ver con el libro y tiene que ver todo que ver con sucesos familiares, ¿no? Sí. En primera instancia yo viví 6 meses de mi vida en Argentina. Ajá. Estuve estudiando parte de mi carrera en la pequeña ciudad de Villa María, en la provincia de Córdoba, en Argentina. Sí, sí, sí. Y me fui con un dolor en mi corazón porque acababa de perder a un sobrino mío, Sí. que era como mi hermano, y al año siguiente a un hermano mío, a uno de mis hermanos mayores. Entonces, en ese tiempo yo tenía mucho tiempo libre, yo tenía algunas cosas que reflexionar en mi vida y tenía mucho tiempo en Argentina. Entonces yo leía mucho y aprovechaba cada feria literaria, cada tianguis de libro para poder comprar un libro, y me encontraba algunos. Tuve mis rachas de literatura clásica, mucho de literatura de teocéntrica. Pero en Argentina creo que tuve uno de los primeros llamados. Algunas veces lo platico porque creo que ha sido uno de los milagros más evidentes, que uno dice, podría ser casualidad, pero es una evidencia, ¿no? Claro, de Dios. sí, sí, sí. Como tuve pues la oportunidad de estudiar allá, tenía que sacar una visa, ¿no? Una visa de estudiante que se me olvidó sacarla con tiempo. La verdad, lo ignoré y al final me di cuenta de que tenía que hacerlo. Para hacerlo necesitaba algunos documentos importantes que eran como mis actas, alguna recomendación de la universidad, todo y apostillado, ¿no? Firmado. Yo no llevaba absolutamente nada. Fui con 2 de mis compañeros a la aduana, sí, a la embajada, mejor dicho. Sí. Y cuando nos dieron la bienvenida ahí, pues nos dijeron toda la documentación que íbamos a llevar. Yo no llevaba absolutamente nada. Yo ya llevaba casi 40 días viviendo allá en Argentina y había encontrado una iglesia que se llama Cita con la Vida. Una iglesia bonita que me abrió las puertas en su momento. Sí, sí, sí. Y cuando llegaron mis compañeros, ellos tenían todos los documentos necesarios y aún así les rechazaron la visa. Y tuvieron que arreglar un montón de cosas y gastar un montón de dinero. Yo iba becado y no tenía el recurso. Yo dije, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿O voy a tener que abandonar este sueño y me voy a tener que regresar y perder un semestre? Sí, sí. Y recuerdo que ese día yo estaba esperando mi turno. Cuando estaba el agente ahí de la aduana, esperando a que yo llegara, me siento y en ese momento se levanta y llega otra persona de la nada, se sienta y me empieza a decir, oh, ¿de dónde eres? Y yo soy de México, de Durango. Y luego ya me ve mi nombre pues es muy cristiano, ¿no? Como que todos los que son cristianos se llaman Josué o Josh o Joshua. Entonces él dice, ¿eres cristiano? Y yo, sí. Y me dice, ay, eres de la tierra de Marcos Witt.
Y yo le dije, sí, ¿tú también eres cristiano? Me dice, sí, soy cristiano. ¿Y vas a alguna iglesia aquí? Y le dije, pues la verdad es que como acabo de llegar aquí, estoy yendo a una iglesia que se llama Cita con la Vida. Y me dice, yo también voy ahí. Y me dice, qué padre. Y empieza él ahí a sellarme los documentos sin verlos, sin observarlos. Y me dice, oye, no veo el convenio entre universidades, pero pues igual y yo creo que eso lo mandan después, ¿no? Se ocupa ahorita. Y me dice, sí, está bien. Y lo sella, los engrapa y me dice, bueno, aquí está tu visa. Y luego me levanto, le digo muchas gracias, lo saludo, se va y llega la persona que estaba antes que él y ya nunca lo volví a ver. Estuve 40 minutos esperando a que mis amigos quisieran arreglar las cosas. Sí. Y nunca lo volví a ver a esa persona, ¿no? Entonces yo definitivamente lo relacioné con un milagro. Claro. Sí. Y yo dije, algo que tengo que aprender aquí, por algo Dios me trajo. Y a partir de ahí empecé a conectar con personas, empecé a inspirarme mucho de lo que Dios iba haciendo, y ahí fue cuando escribí el primer capítulo de mi libro. Sí. Está padrísimo, ¿no? Que hablas de un accidente, bueno, que estás en un hospital, perdón. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí. No, sí. Oye, pero sí, está muy padre. Así escribes tu libro. Gracias, Ángel. Muchas gracias. Sí, provechito. Gracias Ángel García, productor de Cafeteando y propietario familiar de Cauen. Oye, Josh, bueno, esa es tu inquietud por escribir el libro, pero el llamado o sea, un día estás tú acostado, despiertas, 8 de la mañana, sí, y dices, tengo que crear una iglesia. O sea, ¿cómo llega eso a tu vida? Ok. Casi todo tiene una historia que me ha remontado a muchas más cosas. Pero estando yo viviendo en Ciudad de México, sí, a meses de haberme comprometido con mi esposa, ella es actriz de teatro por carrera. Sí. Entonces ella tenía todo lo necesario para entrar a la Escuela Nacional de Arte Teatral en Ciudad de México, la ENAD. Sí. Yo tenía mi trabajo estable, yo tenía un departamento que me gustaba a 2 cuadras de mi trabajo, en una de las colonias más tranquilas, podría ser. Lo tenían todo. Sí, Colonia del Valle se llama por ahí. Sí. Lo tenía todo para quedarme ahí. Además de eso, yo me dedicaba a dar conferencias en las que podía presentar mi libro, y viajaba por todo México, Estados Unidos. Y uno de mis mensajes más claros y más recurrentes era que yo le decía a las personas, o a mi auditorio en ese tiempo, les decía, yo sé que Dios nos puede usar, y Dios te puede usar en el entorno en el que te desenvuelvas. Claro. Porque tal vez, y yo hablaba de forma externa, porque yo no era pastor ni nada de eso, yo decía, tal vez un pastor pueda predicarle a 100, 200 personas o hasta 300 en alguna iglesia, pero tal vez nunca va a tener la oportunidad de predicarle a los médicos que te rodean, claro, tú que quieres estudiar medicina, sí. A los abogados, a las personas que te rodean, y así daba algunos ejemplos de las personas, y yo pues me ponía como un ejemplo, aunque no me mencionaba, pero yo decía, yo creía eso, y yo decía, pues puedo ser usado por Dios a través de las conferencias, pero a través de mi entorno laboral. Y ya, ¿verdad? Ajá. Entonces en una de esas ocasiones yo estaba dando una conferencia en Denver, Colorado, cuando sucedió que en ese momento yo iba a ser el exponente, pero el predicador anterior, Adam McCain se llama, de Cristo para las Naciones, una persona que me enseñó mucho más en una conversación que sobre un escenario. Para mí el poder conversar con él me dejó marcado. Y una de las cosas que él predicaba era cómo poder descubrir que tienes como un pie con Dios y un pie en el mundo, que era como uno de los temas básicos, ¿no?, del cristianismo. O sea, en lo que decía Jesús, no puedes servirle a 2 amos porque con uno quedas mal. Y yo lo tenía claro. Yo tenía claro que tenía toda mi vida con Dios, pero aún así podía
hacer algo fuera porque nunca has estado separado lo secular y lo cristiano, sino que Dios llena todo tu entorno y tú puedes ser luz en donde quiera que estés. Yo según lo tenía claro hasta que él empezó a dar los mensajes y empezó a hablar sobre la incertidumbre del futuro que tiene una persona con un pie con Dios y un pie en el mundo, y todo era para mí, y yo dije, yo me siento así, o sea, tengo más miedo del futuro ahora que pienso que lo tengo resuelto que antes cuando era un estudiambre, ¿no? Cuando no tenía el recurso. Sí, claro. Yo decía, ¿y por qué me siento así? Entonces yo caí de rodillas en ese lugar, cuando empecé a llorar y le decía a Dios, ¿qué quieres que haga yo de mi vida? Y ahí es cuando nunca he escuchado, como algunas personas han tenido el privilegio y lo han mencionado, que han escuchado la voz de Dios audiblemente, pero a mí en ese preciso momento solamente se me vino un pensamiento fuerte que no pude dejar de pensarlo, y era renuncia. Y para mí era tener una conversación con Dios, y yo le decía a Dios, si este pensamiento viene de ti, ¿por qué me lo pides? O sea, ¿por qué ahorita que estoy a punto de casarme, que estoy a punto de tener esta nueva etapa de mi vida, ahorita que estoy ganando el salario que tal vez la mayoría de los jóvenes de mi edad quisieran ganar? ¿Por qué si tengo la vida resuelta, me pides que renuncie, ¿no? Y yo no tenía una respuesta ni nada, pero se terminó el evento, me fui a mi habitación de hotel y me fui al balcón de ese hotel en Denver, Colorado, y yo solamente podía pensar en renuncia. Entonces, la persona más cercana a mí en ese momento era mi prometida, ahora mi esposa. Y yo le hablé por teléfono y le dije, oye, estoy sintiendo de parte de Dios en renunciar. Y ella fuerte. Y ella me dijo algo que creo que Dios siempre la usa a ella para darme mensajes que tal vez ella ni siquiera está tan convencida en el momento, pero al final lo hace, ¿no? Y ella me empezó a decir, yo sé que si le escarbas un poco tienes las cosas muy claras, ¿no? Y yo hablé con ella y le dije, pero ¿qué es lo que tú crees que puede ser? Y ella me recordó un momento en el que, siendo novios, me había acompañado a un evento en Puerto Vallarta donde tuve un llamado muy fuerte de parte de Dios, que cuando me regresé de Puerto Vallarta, yo agarré mi computadora y empecé a redactar cada una de las cosas que debería de tener la iglesia de mis sueños. Yo decía, si esta generación necesita conectar con Dios, y las iglesias en general, generalizando, no están logrando conectar con esta generación, entonces, ¿qué se puede hacer? Entonces yo enlisté un montón de cosas y después de haberlo enlistado, cerré la computadora. Y fue cuando recibí la oferta de trabajo para irme a Ciudad de México y se me olvidó completamente. Entonces mi novia, hoy mi esposa, me recordó y me dijo, acuérdate de lo que habíamos platicado. Y yo le dije, pero ¿será que Dios quiere esto para mí? Porque yo tajantemente había dicho, Dios no te va a pedir que renuncies, porque Dios quiere usarte en tu entorno. Y yo estaba sintiendo como que Dios me decía, está bien el mensaje que estás dando, pero no es para ti. Tú sí renuncia. Entonces llegué a Ciudad de México. 15 días después me atreví a platicar con mi jefe, con mi superior, y él me dijo, mira, tal vez nunca vas a tener la oportunidad que estás teniendo en este lugar, piénsalo bien. Y yo dije, no, pues es que es un llamado, ¿no? Y tal vez la emoción del evento pudo haber sido, pero 15 días después yo todavía no podía descansar. Entonces llego a Durango y parece que todo iba en contra. Nada se estaba dando. Algunas autoridades de la iglesia a la que yo pertenecía me decían pues que no veían ellos en mí el llamado, y los entiendo porque tienen una línea muy marcada y es una iglesia a la cual honro y la cual quiero un montón, pero tenía un llamado diferente. Entonces, al mostrarles el llamado que yo tenía, ellos decían, no, es que no encaja. Entonces, lo intentaba hasta que poco antes de pandemia
un pastor tuvo que abandonar la iglesia por cuestiones familiares y me la encargaron. Y yo dije, está bien, pero por decir iglesia, pues eran 15 personas. Más bien era como un grupo de amistad, pero era muy bonito y yo me enamoré de ese lugar desde el primer momento. Y llegó pandemia y para nosotros era como, pues ya ni modo, ya no se dio. Me fui a Ciudad de México otra vez porque tuve como una pequeña caída en mi... ¿Económica? No, sí económica, pero al mismo tiempo en el llamado de Dios, como que lo ignoré poquito, sí. como que me quise ver como Jonás un tanto y darle la espalda al llamado y decir, no, me regreso. Sí. Y no, regresando de mis vacaciones, entre comillas vacaciones, porque para mí fue como decirle a mi esposa, mira, podemos vivir acá y ¿qué te parece? Sí. Pero regresando en el avión, ver la ciudad de Durango desde el cielo, mi esposa y yo nos volteamos a ver y dijimos, no, es aquí, definitivamente es aquí. Entonces, en plena pandemia, empecé a reescribir la idea, la visión de la iglesia que soñaba. Y en cuanto dieron la oportunidad de abrir, nosotros ya teníamos un salón rentado que lo estábamos pagando entre mi esposa y yo y algunas otras familias que se nos unían, ¿no? Que tenían como la fe de decir, bueno, pues aquí va a ser algo, ¿no? Sí, ok. Es una historia impactante, Josh. Y justamente, bueno, abriste ese salón, pero luego te pasaste por Pino Suárez, que es donde está actualmente la iglesia. Y bueno, Josh Gayoso también es autor del libro Locuras de un Dios enamorado, que precisamente nos contaste que escribiste el primer capítulo en Argentina. Sí. Entonces, estoy leyendo tu mensaje personal. Y está muy padre. La verdad es que yo justamente pensaba que, bueno, yo hace unos meses viajé a Mazatlán. Y, y nos llevaron al Museo de la Ballena. Yo andaba cansadísimo, yo sí me quería cortar la cabeza. Ajá. Y en el Museo de la Ballena nos dijeron que la ballena originalmente era un perro. Entonces fue así de, oh, rayos, qué descubrimiento. Qué dato. Sí. Y la enseñanza del museo es que la ballena se va adaptando. Se mete al mar, vive en el mar y su forma va cambiando. Y eso me ayudó mucho a mí en muchas áreas de mi vida a entender que todo en esta vida cambia y que nos tenemos que adaptar. Sí. Y yo siento, bueno, es un pensamiento que te comparto, pero yo siento que también la iglesia se tiene que adaptar. Totalmente. En formas más modernas, en formas más audiovisuales, en mensajes diferentes, es otro lenguaje. Yo ahorita tengo otro compañero de trabajo, es súper joven y de pronto me habla que digo yo nunca le hablaría así a mi jefe, ¿no? Ajá. Pero es precisamente eso, nuevas generaciones, nuevas formas de comunicarse y la iglesia se tiene que actualizar con eso. Y a continuación vamos a hacer una dinámica, Josh, para lo cual va a estar dividida en 3 puntos. En el primer punto es, te invito a que cierres tus ojos. Ok. Y que imagines un lienzo blanco. Es una habitación en blanco y de repente aparece una figurita al fondo y viene a tus brazos corriendo a muy pequeña edad. ¿De quién se trata? De Dante, mi hijo. 3 palabras que le pudieras decir, por favor. ¿A Dante? Sí. Ok. A palabras o frases. Que lo pudieras describir, perdón. Ah, ok. Que lo pudiera describir. Ti, por ejemplo? Ok, es mi campeón, legado y amor. Ok, gracias. Ahora ya puedes abrir los ojos. Ok. Te pido que me des 3 palabras para este objeto que tenemos aquí. Ok, para la Biblia. Perfecto. Palabras. Ok. Es vida. Ajá. Es todo. O sea, es el todo. Y es el mensaje. O el mensaje más valioso, por así decirlo. Vida, todo y el mensaje. Muy bien, gracias. Vamos con el tercer elemento, Ángel, gracias. Ok. Y este es el elemento que nos acabas de platicar. ¿Qué simboliza para la gente que nos está viendo? ¿Qué significa? Ajá, mi casa. Refugio. Ajá.
Reencuentro con Dios. Okay. Que es el logo de la iglesia Amor y Gracia, donde Josh Galloso y su esposa son pastores. Sí. Entonces, justamente yo quisiera preguntarte, en el primer punto que pusimos, tú mencionabas a tu pequeño, esperar que llegara esta nueva vida a tu vida, bueno, este nuevo ser a tu vida. Ahí nos esperamos también, porque este nuevo ser a tu vida, ¿fue complicado o fue fácil? No, la verdad es que Dante es un milagro en todos los sentidos, porque prácticamente mi esposa y yo no podríamos tener hijos. Ajá. Entonces, por gracia de Dios lo tenemos. Sí, sí. Entonces, para nosotros es un regalo y creo que es una de las cosas más bonitas que le puede pasar a una persona, ¿no? Hace tiempo, cuando publiqué mi libro, me decían una frase que decía que una persona puede realizarse cuando tiene un hijo, cuando escribe un libro y cuando planta un árbol, ¿no? Y pues prácticamente solo me falta plantar un árbol. pero le agradezco un montón a Dios por la oportunidad que me da de ser padre. Creo que el ser papá me cambió hasta la teología. Por mucho tiempo yo me expresaba con Dios y yo decía, yo quiero sentir al Dios que es mi amigo. Porque la paternidad con la relación con mi papá no era la más saludable. Claro. Después Dios trabajó también en eso. Pero para mí era como, bueno, como papá. Yo nunca me dirigía en oración a Dios como padre, no, era como, oye Dios, o hola Dios, o oraba a Jesús y hola amigo. Pero cuando fui papá, entendí el grande amor de un padre y entendí la frase bíblica que dice, ustedes siendo malos padres saben dar las mejores cosas para sus hijos, cuanto más el Padre Celestial les dará todo lo que necesiten. ¿Y llegaste a pensar que no iba a suceder? O sea, si pasó por tu mente, ¿no se va a lograr? Yo tenía como la esperanza y era una esperanza que casi rayaba en la convicción de que se iba a pasar. Sin embargo, me dolía mucho ver a mi esposa, que no era que tuviera menos fe, pero como todo se trataba de problemas que podía haber en su interior, tal vez para ella era mucho más difícil, ¿no? Pero la fe de mi esposa me traía fe a mí y al final creo que eso fue lo más bonito. Sí. Un hombre de fe. Sí. Oigan, bueno, muchas gracias por compartirnos esto tan importante y personal en tu vida, que como bien lo preguntas es un milagro, sí, al final de cuentas. Y bueno, muchas personas quieren irse a vivir a casa de sus especialistas para que les den consejos todo el día. Y con Josh lo pueden hacer, pueden irse a vivir a su casa, pero a la iglesia de Amor y Gracia está ubicada precisamente en Pino Suárez, cerca de Bodega Aurrera. Así es, prolongación Pino Suárez 511, Ajá, justo en la mera curvita pasando Bodega Aurrera y antes del súper. Ajá. Y bueno, yo quiero leerte una frase que escribiste justamente de tu libro, hablando de eso, que vamos a tener un evento el jueves 12 de febrero en la librería de Fondo José Revueltas. Él va a leer unos fragmentos de su libro y yo voy a estar también compartiendo lecturas, así que los esperamos. Este fragmento dice: mi propósito en este libro es decirle que Jesús espera por ti, que anhela ver tu vida plena y desea con todo su corazón que tus sueños sean cumplidos, pues Él mismo lo sembró en ti. Josh Galloso, para su libro Locuras, Dios enamorado. ¿Te faltan sueños por cumplirlos? Sí, muchos. Sueño con que Durango tenga una realidad diferente y si yo puedo aportar, aunque sea un poco, un granito de arena, trataré de hacer lo posible para que eso suceda. Sueño con que mi hijo cumpla sus sueños, cualquiera que sea. Tal vez sueñe con la iglesia, ojalá, tal vez no. Y eso también me va a dar mucha alegría. Con el teatro. Sí, sí, totalmente. Sueño con que mi esposa cumpla sus sueños y se sienta realizada. Y creo que es su sueño. Sueño con que de alguna forma logre alcanzar Durango. Tal vez no que todos vayan a nuestra iglesia, pero sí que de alguna forma pueda tener un alcance simbólico. Entonces, deseo de corazón que Durango se perciba como ese lugar, que pueda ser referente de un lugar que pueda ser
una ciudad amada por Dios. Ok. Palabras de Josh Galloso, señoras y señores, y para terminar esta entrevista tenemos un obsequio. Yo formo parte del mecanismo de protección de periodistas en Durango, al que también está integrado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Gracias. Y bueno, a través de este mecanismo quiero regalarte esta agenda, Josh, Muchas para gracias. que no solamente escribas el sinfín de compromisos que tienes a lo largo del año, sino que también pongas esos momentos especiales con el mayor amor de tu vida y el gran regalo que llegó a ti, que es tu hijo. Así que Muchas gracias. Felicidades, Dios. Qué amable. Gracias por estar aquí. Gracias por esta oportunidad. La verdad que lo disfruté mucho. Sí, muchas gracias. Gracias.